¿Cómo es posible que un aparato del tamaño de una pelota de fútbol meta agua y electricidad en el mismo chorro a centímetros de tu cuerpo y no pase absolutamente nada? La respuesta está en una ciudad del interior de Brasil llamada Jaú, donde en la década de 1920 un ingeniero llamado Francisco Canhos descubrió que podía calentar el agua de una ducha usando una resistencia eléctrica instalada directamente en el cabezal, sin caldera, sin tuberías de gas, sin ningún depósito de agua caliente esperando. El agua fría de la red entra al aparato, roza una vaina metálica que está a cientos de grados y sale caliente en el tiempo que tarda en recorrer unos pocos centímetros de cámara interior. El problema que Canhos tuvo que resolver fue el mismo que tiene que resolver cada ducha eléctrica que se fabrica hoy. Agua y electricidad no pueden tocarse, pero el calor que genera la electricidad tiene que llegar al agua con la menor pérdida posible. Son dos condiciones que parecen contradictorias. La ingeniería que las resuelve está dentro del elemento calefactor, y ese elemento calefactor empieza como un carrete de alambre. Hoy vas a entrar a la fábrica. Desde el alambre que genera el calor hasta la prueba de alta tensión que cada ducha debe superar antes de salir al mercado. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué ese aparato que cuesta $40 lleva adentro la misma solución de ingeniería que los calentadores de los reactores nucleares de investigación. ¡Empecemos! El proceso empieza con un alambre que tiene casi un siglo de historia industrial. El nicromo se patentó en 1906. Es una mezcla de níquel y cromo en proporción de 80 a 20. El níquel hace que cuando la corriente lo atraviesa, gran parte de esa energía se convierta en calor en lugar de seguir su camino. Es lo opuesto al cobre, que deja pasar la corriente casi sin resistencia y casi sin calentarse. El cromo, por su parte, forma una capa microscópica de óxido en la superficie del alambre cuando se calienta por primera vez en la fábrica, invisible a simple vista, que actúa como escudo permanente contra la corrosión. Sin esa capa, el alambre se degradaría en semanas. Con ella, puede trabajar al rojo vivo durante años. El alambre se jala a través de cada anillo sucesivamente, como cuando metes un cable grueso por un agujero apretado y lo estiras hasta que adelgaza. Ese jalado continuo endurece el metal, las moléculas internas se reorganizan y el alambre que entra blando y doblable sale duro y tenso. Tan tenso que si se siguiera jalando sin pausa, se volvería frágil y se quebraría al primer doblez. El resultado es un carrete de alambre de nicromo con el diámetro exacto que necesita el diseño. La bobinadora toma ese alambre y construye el corazón del elemento calefactor. El núcleo sobre el cual se enrolla es un cilindro de cerámica. La bobinadora enrolla el alambre en espiral alrededor del cilindro con espaciado controlado por computadora. Ese espaciado tiene que ser perfectamente uniforme de un extremo al otro. El núcleo cerámico con su espiral de nicromo se mete dentro de una vaina de cobre o acero inoxidable, como introducir un resorte dentro de un tubo de metal. Dos extremos del alambre salen por las puntas de la vaina como dos pines que serán los terminales eléctricos del elemento. Con el elemento calefactor listo, la fábrica construye el sistema que lo rodea. La cámara de calentamiento es la pieza que determina cuánto tiempo tiene el agua para absorber el calor del elemento mientras pasa. Su interior no es un tubo recto, sino un laberinto de deflectores que obligan al agua a recorrer más distancia antes de salir. Cada centímetro adicional de recorrido es más tiempo de contacto con la vaina caliente. En ciudades latinoamericanas donde la presión del agua de la red es baja, esa geometría es la diferencia entre una ducha que calienta bien y una que entrega agua tibia. La carcasa exterior es de plástico fabricado con un aditivo que le impide propagar llamas. La pieza sale sólida, lista para inspección. El interruptor de flujo es el componente que Francisco Canhos patentó como el gran avance de su versión automática. Las primeras duchas que Canhos construyó no eran automáticas. El usuario tenía que encender la resistencia a mano después de abrir el agua, olvidarlo al revés, cerrar el agua antes de apagar la resistencia, significaba que el elemento calefactor seguía activo sin agua que lo enfriara. En segundos se destruía. Era un diseño que dependía de que el usuario recordara siempre el orden correcto. La solución de Canhos fue un diafragma de caucho instalado en la entrada de agua del aparato. Cuando el agua fluye, la presión empuja el diafragma.
Ese movimiento físico cierra un contacto eléctrico que enciende la resistencia. Cuando se cierra la llave, la presión cae, el diafragma vuelve a su posición original y el contacto se abre. La resistencia nunca puede estar activa sin agua fluyendo, no porque el manual lo diga, porque la mecánica lo impide. El diafragma moderno es de silicona y está calibrado para activarse solo cuando el flujo de agua es suficiente para enfriar el elemento. Con menos agua que ese mínimo, la ducha simplemente no enciende. El selector de temperatura que ves en el exterior del aparato funciona de una manera que la mayoría de usuarios no imagina. En los modelos más simples, el selector controla cuánta agua pasa por la cámara. Si una resistencia de 6000 vatios calienta 6 litros de agua por minuto, la temperatura sube unos 14 grados por encima del agua de red. Si la misma resistencia calienta 3 litros por minuto, la temperatura sube el doble. La diferencia de temperatura no viene de más o menos electricidad, sino de más o menos agua pasando por el mismo calor. El selector cambia la potencia y el usuario regula el caudal manualmente con la llave del agua. El ensamble final ocurre en líneas donde el orden de los pasos no es arbitrario. El elemento calefactor entra a la cámara y se sella con empaques de silicona en ambos extremos. Los cables se unen a los terminales mediante una herramienta que los aprieta por deformación mecánica, sin soldadura, con una fuerza exacta que garantiza contacto firme sin dañar los conductores. Si la fuerza es insuficiente, la conexión queda suelta y se calienta en operación. Si es excesiva, los cables se dañan y la conexión pierde resistencia mecánica. La herramienta tiene un tope que impide aplicar más fuerza de la especificada, aunque el operario siga presionando. El termostato bimetálico se monta presionado directamente contra la vaina del elemento calefactor con un resorte. El contacto directo metal contra metal es necesario porque el termostato mide la temperatura de la vaina, no la del aire interior. 1 milímetro de espacio de aire entre el termostato y la vaina introduciría un retraso térmico suficiente para que el elemento alcanzara temperaturas de daño antes de que el termostato detectara el problema. Las dos mitades de la carcasa se unen con tornillos que se aprietan en orden cruzado, como los pernos de una rueda de automóvil, para comprimir los empaques perimetrales de manera uniforme. Cada tornillo tiene un valor exacto de apriete. Por debajo de ese valor, el empaque no sella. Por encima, el empaque se deforma y tampoco sella. Las herramientas usadas ceden automáticamente cuando llegan al valor correcto, igual que un dinamómetro de bicicleta. Cada operación queda registrada en el sistema de control de la línea. Si algún paso se omite o queda fuera del rango, el aparato no avanza. Cada ducha ensamblada pasa por 3 pruebas antes de salir de la planta. La primera aplica 1500 voltios entre los cables internos y la carcasa exterior. Esa tensión es casi 7 veces la tensión de una red doméstica normal. Si existe cualquier camino conductor entre el circuito eléctrico y la carcasa, aunque sea una contaminación microscópica en una superficie de sellado, esa tensión lo encuentra. El aparato que falla va directamente a rechazo, sin reparación posible. La segunda prueba conecta el aparato a agua a presión durante 2 minutos. Se inspecciona toda la superficie exterior con luz rasante, que amplifica las sombras de las gotas más pequeñas hasta hacerlas visibles a simple vista. Cualquier rastro de humedad en cualquier junta es rechazo. La tercera prueba opera el aparato con agua y electricidad reales. Se verifica temperatura, caudal, funcionamiento del interruptor de flujo y actuación del termostato. En plantas con buen control de proceso, entre el 3 y el 5% de los aparatos falla alguna de estas pruebas. En plantas con menos control, ese porcentaje puede llegar al 15%. La diferencia no se ve en el aparato terminado. Se ve 2 años después, cuando la ducha que costó $20 menos deja de funcionar o hace algo peor que dejar de funcionar. Lo que sale de la fábrica es un objeto que lleva dentro la solución a un problema que Francisco Caños identificó en Jaú hace casi un siglo: cómo meter electricidad y agua en el mismo aparato sin que una mate a quien usa la otra. La respuesta tiene nombre de materiales que nadie pronuncia mientras se ducha. Nícromo. Un disco bimetálico que hace clic cuando la temperatura supera el límite. Un diafragma de silicona que garantiza que la resistencia nunca opere sin agua.
una prueba de 1500 voltios que cada aparato supera antes de salir al mercado. Todo eso dentro de un objeto que cabe en una mano, que cuesta lo que una cena para dos, y que en este momento está instalado en más del 70% de los hogares de Brasil, en millones de baños de México, en el sur de Asia, en el África subsahariana. En cualquier lugar del mundo donde la red de gas nunca llegó, pero la red eléctrica sí. La ducha eléctrica no conquistó esos mercados porque fuera el mejor sistema posible para calentar agua. La conquistó porque resuelve un problema real con lo que hay: 2 cables, una resistencia y un siglo de ingeniería acumulada dentro de ese aparato que nadie mira mientras se ducha. Si querías saber cómo se fabrican las duchas eléctricas, ya lo sabes. Si quieres seguir entrando a las plantas que fabrican los objetos que nadie examina, dale like y suscríbete. Y si hay un proceso que te genera curiosidad, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo proceso.